Discípulo significa seguidor, alumno. La palabra discípulo aparece más de 250 veces en toda la Biblia, especialmente en los Evangelios y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ser un discípulo demanda un total compromiso con Dios y también con nuestro prójimo. Sin una lealtad total a Cristo y a su mensaje, no puede haber discipulado. Estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia y estamos también considerando cómo Jesús llamó a sus discípulos y cómo también nosotros podemos aprender lecciones muy importantes para ser continuadores de la obra que Él inició aquí en la tierra. Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9, versículo 23. Queridos amigos, ya estamos nuevamente junto a ustedes, iniciando el programa Lecciones de la Biblia. Queremos agradecer la sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto el interés que se manifiesta para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Tenemos a un invitado especial que nos va a acompañar en esta ocasión. Se trata del pastor Rodrigo Cárcamo Morales, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, pastor, un gusto de tenerlo con nosotros acá en Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, Juvenal, por la invitación de poder compartir en este momento el estudio de la Biblia. Creo que es importante el poder compartir con los hermanos, con las personas de la iglesia, con personas que nos ven a través de la televisión, la palabra de Dios. Muy contento y muy gustoso estar acá en esta ocasión. Muy bien, y vamos a comenzar entonces a estudiar la palabra de Dios, especialmente focalizado en el Evangelio según San Lucas, que es el estudio central que estamos teniendo durante esta nueva temporada. Pero antes queremos invitarles, amigos, para que ustedes puedan unirse a nosotros. Les invitamos para invocar la presencia del Señor y pedir que Él nos guíe en este estudio de su palabra. Pastor, vamos a pedirle que nos guíe en oración, por favor. Ok, oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra y de poder encontrar enseñanzas prácticas para nuestra vida. Bendícenos en esta ocasión y permite que esta palabra sea poderosa en quien la reciba. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, el estudio de esta semana, queridos amigos televidentes, está directamente relacionado con el discipulado. ¿Quién es un discípulo? ¿Cuándo nos podemos considerar verdaderamente discípulos de nuestro Dios, del Señor Jesucristo? Y por supuesto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante, sobre todo en esta época posmodernista, como le han llamado muchos, que nos ha tocado vivir? Por lo tanto, estamos junto al pastor para poder comenzar a analizar esta experiencia del discipulado, particularmente en la vida de Jesús, pastor, porque indudablemente todo comienza allí. Particularmente Lucas está dando a entender claramente cómo Jesús comienza a reclutar a sus discípulos de una manera muy interesante. Por ejemplo, partamos allí con el Evangelio según San Lucas. Si ustedes tienen su Biblia a mano, amigos, les invitamos para poder utilizarla. En el verso número 4 del capítulo 5, dice lo siguiente: y como cesó de hablar, dijo a Simón: tirad a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y luego, más adelante en el verso número 5, dice: y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Pastor, qué interesante, porque estos discípulos, Andrés, Simón, eran ya avesados, veteranos en esta materia, y ellos habían salido a pescar y habían trabajado arduamente, estaban extenuados. Sin embargo, no habían pescado absolutamente nada, y aquí comienza una experiencia que Jesús sabe capitalizar para invitarlos a ser ahora pescadores de hombres. Es interesante lo que la palabra de Dios menciona aquí en el libro de Lucas, capítulo 5, como Juvenal nos decía hace un momento atrás. Es bien importante destacar de que para que hayan discípulos tiene que haber un maestro.
No puede haber un discípulo sin haber un maestro. Y aquí debemos situar a Jesucristo como el maestro. Ese es el principio básico para saber y entender el discipulado que Jesús hizo. Él fue el maestro quien comenzó a llamar a discípulos. Hay algo interesante, Juvenal, que yo quiero comentar y comentarle a nuestros amigos. Tengo una convicción de que el discipulado es por contagio. No tiene que ver con una enseñanza, no tiene que ver con una cátedra, tiene que ver con una cuestión de piel, una cuestión que va más allá de lo que yo puedo entender teóricamente. Y en este caso vemos en la cita que tú has mencionado en el capítulo 5 de Lucas, un episodio donde los hombres pescadores habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada. Entonces Jesús llega a ese instante, se acerca donde aquellos hombres y les habla. Es interesante también mencionar de que un carpintero le viene a hablar a hombres de pesca acerca de cómo tenían que lanzar la red. Allí hay principios básicos para entender cómo el Señor hace la invitación y el llamado y comienza a discipular, que en el fondo comienza a enseñar. El discipulado no tiene que ver, insisto, con cuestiones teóricas, tiene que ver con cuestiones prácticas. Jesús en ese momento, de manera práctica, en la situación que ellos estaban viviendo, comienza a participar con ellos, a estar con ellos, a afligirse con lo que ellos estaban afligidos, a alegrarse con el resultado que habría después. Solo así los discípulos, que hasta ese momento no lo eran, lograron comprender quién era el maestro y quién era el que los estaba invitando. Y por lo visto las palabras de Cristo calaron muy hondo en aquellos discípulos, porque luego uno de ellos dice: en tu nombre echaré la red. Eso está revelando que ya había una absoluta confianza, y ese relacionamiento, aunque había sido tal vez mínimo en el tiempo, pero muy intenso, permitía ahora que ellos confiaran completamente en que lo que Cristo les estaba diciendo era realmente lo correcto. Aquí estaríamos hablando entonces del primer principio. Sin duda alguna, porque aquí hay tres cosas, hay tres aspectos importantes. Y una de ellas tiene que ver con la obediencia. Para ser discípulo yo tengo que obedecer. Y para obedecer yo tengo que creer en la persona que me está pidiendo que haga algo. Cuando yo le hablaba, Juvenal, queridos amigos, cuando yo hablaba respecto a el contagio, el hacerme partícipe de, entonces Jesús se conecta con ellos de tal manera, de tal forma, como tú decías, Juvenal, en cosa de tiempo muy corto, pero ellos ya logran reconocer a Él un maestro. Le dicen Señor, lo reconocen como el Dios de los cielos. Al ver los resultados posteriores, obviamente, después cayeron ante sus pies porque era el Maestro, el Señor de los señores. El primer punto que hay que destacar acá y en esta historia, y en contexto del llamamiento de pescador a ser pescador de hombres, como yo decía hace un momento atrás, es la obediencia. La palabra de Cristo, cuando es mencionada y es escuchada por aquel que quiere escucharla, debe obedecer. Siempre que una persona obedece, ya cumple un requisito importante para ser discípulo de Él: obediencia. Todo lo que el Señor ha dejado en su palabra y ha dejado para nuestros días, también es práctica de obediencia para nosotros también. El segundo punto que yo quiero destacar es el reconocimiento. Ellos obedecieron, echaron la red y luego reconocieron en Él al Señor. Yo como discípulo debo obedecer y debo reconocer que Él es el Todopoderoso. Ahora, en este punto, en cuanto al reconocimiento, también podemos decir, porque las palabras en algún momento de Pedro fueron: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Aquí también hay un reconocimiento de que se está frente al Señor Santo de los cielos, y por lo tanto hay una plena actitud de aceptarse como pecador, y por lo tanto hay una necesidad que se está manifestando. Hay una frase, Juvenal, que yo no sé si tú has escuchado a nuestros amigos televidentes, que mientras más me acerco al Señor, más indigno me siento. Mientras más lejos estoy del Señor, me siento tan bien y tan natural. Y es una señal de cuán cerca yo estoy del Señor. En ese momento Pedro declara abiertamente un reconocimiento hacia Dios y un reconocimiento personal. Porque yo en ese momento, al acercarme a Dios, Pedro al acercarse a Jesucristo, reconoce que Él es la criatura y Él es el creador. O sea, podemos decir que una de las evidencias entonces del comienzo de un verdadero discipulado es precisamente el hecho de que en la medida que me acerco al Señor, estoy reconociendo mi pecaminosidad, mi indignidad como ser humano. Sin duda.
Y eso se manifiesta de manera clara en el corazón de cada uno de los creyentes. Porque si yo tuve la osadía y el coraje de obedecer, porque ellos tuvieron coraje al obedecer, ellos habían estado toda la noche. Los pescadores saben que de noche es más fácil pescar que de día con la luz del sol. El bote iba a dar sombra en el agua y ellos no podían, sabían que los peces se iban a arrancar. Era osada la obediencia, mas ellos lo hicieron. Cuando ya obedecieron, reconocieron al Dios y reconocieron su dignidad. Y el tercer punto es el llamado. Y en eso también yo creo que es importante detenerse, queridos amigos, Juvenal, porque el llamado no tiene que ver con un asunto también teórico, como yo menciono, o algo formal. Tiene que ver con un sentimiento que fluye desde lo más adentro del corazón, y cuando uno se da cuenta de que el que está al lado de uno o al frente de uno es el Kyrios, es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Entonces Jesucristo al final hace una invitación. Les invita a seguirle, porque ya no serán pescadores comunes y corrientes. Desde ahora en adelante serán pescadores de hombres. Y eso obedece a un llamado especial que Dios hace a todas las personas, mas todos no obedecen. Ahora, me parece importante, pastor y queridos amigos que nos están acompañando, que se desprende claramente del relato que hemos considerado, que ellos no llegaron a comprender cabalmente en cuanto al mandato que Jesús les estaba diciendo, si era conveniente o no tirar nuevamente la red. Recordemos que era de día, además de eso ya habían trabajado intensamente, ellos eran los expertos, y por lo tanto aquí no solamente hay una aceptación de un mandato, sino que una manifestación de humildad también, decir, bueno, yo no alcanzo a comprender esto que me están pidiendo, pero lo hago igual. O sea, estamos hablando entonces de que un discípulo no necesariamente tiene que comprender todo para poder recién ahí estar dispuesto a obedecer total y cabalmente. La verdad es progresiva, y normalmente nosotros vamos aprendiendo con el transcurso del tiempo y el correr de los años y el correr de la experiencia cristiana y humana que cada uno está teniendo. Aquí estos hombres pescadores tuvieron la posibilidad de aceptar el llamado, como tú dices, Juvenal, sin saber a ciencia cierta lo que vendría después. Mas el solo hecho de que Jesús estuviera con ellos, comprendiera lo que ellos pasaban y vivieran en carne propia lo que ellos estaban viviendo, entonces logró ese contagio que yo menciono. En otras palabras, Juvenal, y llevando a la parte más práctica de la lección de la Biblia que estamos estudiando el día de hoy. Piensen en esos pescadores que tenían que, al otro día, las familias los estaban esperando en casa. Y una de esas esposas lo estaba esperando para comprar la leche para los niños, pagar las cuentas de la casa, tenían que ir al supermercado, debían pagar la escolaridad y no habían pescado nada. ¿Cómo esos hombres habrán estado de afligidos esa mañana? Porque no tenían el sustento para volver a casa. Dios en Jesucristo ve muchas veces nuestra aflicción y ve muchas veces nuestra pecaminosidad y ve muchas veces la debilidad humana para lograr entender que nosotros podamos llegar a Él. Es interesante porque esos hombres que estaban en una aflicción en ese momento, estaban en un problema, tenían que llegar a casa con recursos y no habían pescado nada. Jesús les soluciona el problema. Pero al solucionar el problema también les hace una invitación. El discípulo y el discipulado consiste muchas veces en aceptar lo que Jesús hace en mi vida, pero también aceptar lo que Jesús quiere hacer después en mi vida, en el presente y en el futuro. Ahora es interesante notar, porque probablemente tengamos más de algún espectador que tiene esta actividad de pescar, ¿ah? Y bueno, y especialmente ellos saben, y todos sabemos que la pesca es incierta, es una labor insegura muchas veces desde el punto de vista de saber si se van a contar o no con los recursos necesarios. Y desde esa perspectiva ahora Jesús le pide a los discípulos o les hace un llamado para que sean pescadores de hombres. También podríamos decir que entra en una fase de incertidumbre respecto de los resultados que se puedan comenzar a dar. Pero ¿cuál sería la diferencia fundamental? ¿Qué es lo que el Señor promete realmente para que esta experiencia ahora extraordinaria de poder ser pescadores de hombres sea realmente exitosa? La verdad es que acá el Señor, la gran promesa es no temer, es no tener miedo, es no tener incertidumbre de lo que ha de venir después, porque sin duda alguna en el discipulado el camino no es fácil.
Y el Señor los está invitando a no ser pescadores, tal vez como la palabra lo dice, pescadores comunes y corrientes, sino más bien pescadores que van a tomar a hombres y personas y que van a llevar un mensaje de salvación. Sin duda, Cristo está mencionando aquí y le está invitando a los discípulos a no tener temor, a que sean discípulos fieles y que si ya fueron capaces de obedecer y ya fueron capaces de reconocer, entonces ahora sean capaces de aceptar lo que viene por el frente. Es verdad, cuando se nos está invitando a cumplir algún desafío, algún propósito, y tenemos que abandonar ciertas cosas, la pensamos 2 y 3 veces. No es fácil, no es fácil. Mas cuando yo reconozco que Dios es mi Señor y que el llamado viene de Él, Él conoce el final desde el principio. Y Él sabe lo que viene después de eso. Yo no lo sé, yo no tengo esa posibilidad. Sin embargo, mi fe y confianza en el Maestro, en el que me está llamando, entonces debe llevarme a aventurar aquella decisión que yo debo tomar. O sea, por lo tanto, podemos sacar como importante conclusión en este momento que la fe, la confianza, la seguridad en que lo que Dios tiene reservado para nosotros es verdaderamente lo mejor. Sin y duda. Desde esa perspectiva podemos avanzar ahora, no importa si estamos entendiendo o no lo que viene por delante y si sabemos o no cuál va a ser finalmente el resultado. Sin embargo, lo que no podemos conocer tal vez son los episodios, mas al que debemos conocer es a Cristo. Porque si tú conoces a Cristo cabalmente y sabes que Él es un Dios que estará contigo donde quiera que tú vayas, entonces no hay ningún problema. Si tú quieres ser discípulo y no conoces a Cristo, difícilmente seas un discípulo porque vas a tener temor a cada 3 pasos. No vas a poder avanzar. Si tú sabes que el que está llamando es Dios y que Él te invita a no temer y a no tener miedo y que estará contigo donde quiera que tú vayas, entonces tú avanzas con confianza, con completa entrega. Muy interesante, amigos, lo que estamos analizando, sobre todo es la experiencia de los propios discípulos que fueron comprendiendo a través de este contacto con Jesús, este contacto diario, permanente, a cada instante, lo que significa ser realmente un verdadero discípulo, un seguidor del Maestro de los Maestros. Queremos invitarles para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y ya regresamos junto a cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente de vuelta junto a cada uno de ustedes, amigos. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y después de esta breve pausa, retornamos nuevamente con nuestra temática que nos convoca y que está relacionada esta semana especialmente sobre el discipulado. Bueno, pastor, generalmente la gente se pregunta quién realmente es un maestro. Partimos conversando en nuestro programa hoy día acerca de que un discípulo no es discípulo si no tiene un maestro. Bueno, fuimos a la calle a consultar un poquito a la gente al paso qué es lo que opinaban, quién sería para cada uno de ellos un maestro o un guía ideal. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a escuchar. O sea, que sea más que nada inspirador, o sea, que tenga como capacidades que lleguen en uno, que te impulse a estudiar o lo que tú quieras hacer con el profesor. Por ejemplo, no sé, un historiador que se note que se apasiona por el tema y que con esa pasión te llegue hacia ti y te impulse a llegar más lejos. Eso es lo que yo creo que un profesor, y quede en ti por el resto de tu vida, no solamente en una fase. Transparente, honrado, simpático, buen humor. Sería algo bien simpático, bien dije. Alguien que, no sé, eso mismo, pues que me guíe, que diga cosas correctas y que me enseñe a ser una mejor persona. Tendría que tener como los principios que yo estoy buscando, pero expuesto a 1000 más allá de lo que yo hoy en día estoy logrando. De manera que son ejemplos que te potencian. Yo creo que no, bueno, ya, si existiera, porque yo no siento que debamos tener un maestro. Yo creo que debe haber ciertos patrones de conducta nomás. Ser buena persona, ser honesto, ser feliz. Más allá de las cosas como que nos impone un poco la sociedad, pero mientras seamos honestos, no le hagamos daño a otras personas,
suficiente. Yo creo que la persona que nos guíe debe ser una persona tolerante, que nos quiera a todos por igual, sin diferencia. Y eso, inculcarnos que seamos personas honestas y que haya, no sé, pues menos desiguales en general. Yo creo que debe ser un maestro que nos mire a todos como personas, más allá de lo que en el fondo nos impone la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo en Dios, y Dios, si nos creó a todos, es porque nos acepta y nos quiere a todos. Eso fue lo que opinó la gente en la calle, pastor. ¿Qué le pareció? Hubieron respuestas variadas. Creo que hay un común denominador también respecto a algunas características. Sí, todos reconocen en un maestro a alguien superior o alguien aparentemente con condiciones mejores que las de uno. Inspirador, dijo alguien. Claro, por eso lo catalogamos y lo colocamos en un sitial de maestro, ¿ya? En la antigüedad y en el tiempo de Jesús, un maestro era una persona reconocida y era el título que se le daba a un rabino, un rabí. Es interesante y me quedo con una de las respuestas que hablaba de transparencia, hablaba de honestidad y siento que de alguna manera la gente hoy día piensa que debe haber una consecuencia, debe haber valores que estén inculcados en la persona y que esto los logre transmitir. Si me preguntas a mí, Juvenal, ¿qué espero de un maestro? Sería interesante tal vez ver que mi respuesta sería una persona que tenga la capacidad de poder estar a mi nivel y al nivel del otro y al nivel del otro y poder empatizar con cada uno de nosotros. Yo creo que la persona que logra empatizar y que logra ponerse en mi lugar y logra inspirarme, ser honesto, llevarme a una situación de la que yo estoy a otra, que siempre es para bien, que siempre es para mejor, es una de las características que yo vería también en un maestro. O sea, de hecho, entonces, esta honestidad y consecuencia no necesariamente significa que la persona se ubica en un sitial tan elevado que está muy fuera del alcance del efecto hacia el discípulo, Al sino contrario, que es tiene que capaz estar más cercano de poder acercarse Claro. e identificarse con la persona. Claro, tiene que estar mucho más cercano porque voy a insistir con mi teoría y con mi definición de discipulado. Es por contagio. Y el contagio tiene que ser cercano. Yo te voy a contagiar si yo estoy cerca tuyo. De otra manera, si yo estoy distante tuyo, yo puedo ser perfecto. Pero si estoy lejos de ti, ¿qué impacto voy a tener en tu vida como maestro? ¿Qué impacto tú vas a tener en la vida como discípulo si nunca hemos compartido, nunca hemos comido juntos, nunca hemos conversado, nunca hemos compartido nuestras experiencias? Creo que Jesús lo hacía con sus discípulos y por eso logró impactar la vida de ellos. Ahora, algo también que me llamó la atención fue que uno de ellos dijo que era aquel que le inspiraba por la pasión que manifestaba. Me parece interesante porque un maestro debe ser alguien que está tan realmente compenetrado de su mensaje que lo manifiesta también con un sentido de realidad, de compromiso, de asegurarse que efectivamente el mensaje va a ser transmitido hacia sus discípulos. Yo creo que la pasión de alguna manera nos está llevando a nosotros a compromisos. Y es lo que hoy día no vemos tristemente. Hoy día vemos que la gente se compromete cada vez menos. Y es el pensamiento posmodernista que tú mencionabas al comienzo, del querer ser más individualista y no compartir con otros, ni menos comprometerme con otros. La pasión de Cristo, de alguna manera, son las personas. Y por eso Él invita a sus seguidores, a sus discípulos, a formar parte de un grupo que alcance personas. Él lo manifestó en su pasión por las almas, por las personas, por llegar a ellas. Y sin duda alguna el discípulo tiene que tener las mismas características. Pasión. Bueno, una de las cosas que dijimos al comienzo, queridos amigos, es que íbamos a ver cómo efectivamente Jesús llamó a sus discípulos, cómo fue comprometiendo a cada uno de estos hombres, muchos de ellos eran hombres de mar, que no estaban para nada relacionados con un maestro en particular, pero aquí hay un proceso y me parece que Lucas lo presenta de una manera tan clara, incluso histórica. Recordemos que él es un historiador meticuloso, va presentando detalles que no se ven en los otros evangelios y que son un aporte importante para darnos cuenta que aquí hay pasos en un proceso de compromiso y de hacerse discípulo de Cristo. Acá Jesús menciona 3 aspectos que nosotros debiéramos analizar. Tal vez por el tiempo no podemos hacerlo muy profundamente, pero no por eso menos trascendente a la hora de comentarlo. Jesús llamó a los discípulos a que se reunieran.
a que estuvieran juntos, a que de alguna manera tuvieran una experiencia personal unos con otros, lo que hablábamos hace un momento atrás. Llamó para compartir, para vivir con ellos. Los apóstoles debían prestar atención a quién era el que los estaba llamando y hacia dónde tenían que ir, juntos. Hoy día muchas veces vemos el liderazgo, porque el discipulado está muy ligado tal vez con el liderazgo, con el estar sobre otras personas o influir en otras personas. Jesús no era un jefe. Jesús les dio la orden de ir y siempre estuvo con ellos. Siempre fue con ellos. Un maestro y un discípulo acompaña y se deja acompañar, se deja guiar. En el llamado que Jesús hace a los apóstoles, de alguna manera acentúa el éxito que podrían tener porque Él está comandando, Él está mirando, Él está observando, Él está controlando, Él está gestionando. El maestro está siempre atento a lo que el discípulo va a hacer. Es una característica especial que Jesús manifiesta y que acá nosotros la podemos también ver reflejada en nuestra vida diaria, en nuestra vida normal. Hoy día podemos tener muchos jefes, personas que nos dan órdenes, pero que nos mandan a hacerlo y ellos se quedan sentados. ¿Qué efecto puede tener ese trabajo que yo estoy haciendo? ¿Y qué efecto mayor tendría si la persona que me pidió que lo hiciera está al lado mío? Yo creo que es importante destacar aquel punto. Tal vez un punto también a destacar es el hecho de que la Biblia presenta, y los evangelios en particular, que Jesús tenía y hablaba con autoridad. Y aquí tal vez me gustaría que hiciéramos la diferencia que puede ser radical a la hora de comprender efectivamente lo que significa este término, porque es fácil confundir la autoridad con autoritatismo. A alguien que está simplemente dando órdenes, mandando, y que no se compromete efectivamente a la hora también de poder compartir la misma tarea. En el caso de Jesús, Él hablaba con autoridad, pero exento de este otro aspecto que no es tan precisamente positivo. Sin duda alguna, Jesús no era autoritario, pero sí hablaba con autoridad. ¿Por qué? Y lo mencionaron en las respuestas de la calle, cuando se mencionaba la pregunta. Había consecuencias. Sus palabras eran consecuentes y eso le hacía hablar con autoridad. O sea, de alguna manera explicar lo siguiente: cuando yo hablo con autoridad es cuando yo puedo hablar con veracidad, con verdad. Si yo estoy hablando acerca de los limones o de los árboles o del pasto o del cielo, es porque conozco del tema y por eso estoy hablando. Jesús conocía y sabía lo que estaba diciendo. Es más, conocía sus corazones. ¿Cómo no iba a tener autoridad? Conocía los corazones incluso de aquellas personas que estaban cerca de él. Entonces, es importante destacar, Juvenal, lo que tú acabas de decir. Autoridad no debemos confundir con autoritarismo. El autoritarismo a lo mejor está ligado a obligaciones, a hacer cosas con mucho denuedo, pero sin la gracia o sin el deseo de hacerlo fervientemente. Lo hago porque tengo que hacerlo, porque me lo ordenaron. Más por disciplina. Por disciplina. Más la gente escuchaba a Jesús, quedaba encantado, Jesús los contagiaba y ellos avanzaban. Porque veían en él una transparencia, una genuinidad, veían verdad en él, veían que era una persona consecuente, una palabra que se ha perdido mucho en estos tiempos, consecuencia. Si yo digo algo, debo hacerlo también. Hoy día está muy manoseada esa palabra porque muchos dicen y pocos hacen. Pero Jesús decía y hacía. O sea, eso le daba autoridad. Por lo tanto, se desprende claramente que cuando no se produce esta consecuencia, el daño que se le otorga, digamos, o se inflige hacia el cristianismo, hacia los valores que nos presenta Dios en su palabra, es tremendamente fuerte, intenso, porque la gran mayoría de la gente, por no decir todos, están esperando que los que ostentan el cristianismo puedan realmente vivir a la altura de lo que se proclama y de lo que se predica. Sin duda alguna. Y eso, lamentablemente, el cristianismo y en las iglesias, de alguna manera, ha perjudicado de manera tremenda. Porque muchos de nosotros, queridos amigos, no estamos a la altura de lo que Dios quiere. Porque nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Porque creemos en Jesucristo, vamos a la iglesia, asistimos a los cultos, y mucho más podría decir, nos damos con una piedra en el pecho, por decirlo de alguna manera. Pero al rato se nos olvida. Y con la misma boca que yo estaba alabando a Dios, con la misma boca estoy diciendo chismerías, estoy hablando palabras
deshonestas. Entonces la persona que me escucha, bueno, ¿no era este el mismo que estaba hablando allá y ahora está hablando acá? ¿Cómo me va a creer esa persona? Ahí pierdo toda autoridad, y a esa autoridad es la que se refiere Jesús, y de hecho esa es la autoridad que también Él les dio a los discípulos. Exactamente, iba a mencionar aquello porque no los mandó con las manos vacías. Hay que aclarar, Juvenal, y hay que comentar a nuestros oyentes, telespectadores, que el discipulado se va transmitiendo de discípulo a discípulo, y después el discípulo se torna en maestro de otros discípulos. Ahí está el contagio. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, una cadena que no debiera terminar. Cuando Jesús les da autoridad y poder a sus discípulos, les está diciendo, vayan y hagan esto de tal manera y de tal forma. Pero no solamente se lo está diciendo porque Él ya se los demostró. Él ya lo vivió con ellos. En otras palabras, le está diciendo a Jesús, así como yo he hecho con ustedes, vosotros también hagáis. Eso es discipulado. El Señor les demostró con autoridad. Si el Señor fue capaz de sanar, era Jesús, era Dios, pero también fue capaz de sacar demonios, era Dios. Alguien me puede decir, pero Él era Dios, pero Él les dio el poder y la autoridad para hacerlo. Él les dijo, ustedes pueden hacerlo, así como yo lo he hecho, también ustedes pueden, porque después que Jesús partió, y me voy a adelantar la historia, después que Jesús murió en la cruz y resucitó, Él les dejó al Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. O sea, hasta el día de hoy, y si esto podríamos relacionarlo en una cadena que sigue hasta el día de hoy, los discípulos, los maestros a través de la historia hemos tenido la misma posibilidad de ser como el primer maestro que fue Jesús. Y obras mayores haré incluso. Mucho mayores que las que Él hizo, nos está dando la oportunidad de hacerlo. Pero, ojo, lo hablamos hace un momento atrás, la cercanía que yo debo tener con el maestro es la que me va a permitir avanzar en aquello que el Señor me ha otorgado como poder y autoridad. Ahora, pastor, seguramente tenemos más de algún televidente en este momento que está recién comenzando a comprender estas realidades maravillosas de las Sagradas Escrituras y quiere ser un discípulo. Está sintiendo ahí un llamado especial en su corazón, pero al mismo tiempo se siente inhabilitado, a lo mejor por la edad, por las capacidades, en fin, por una serie de obstáculos que nosotros mismos muchas veces nos colocamos. Sin embargo, el Señor acá está prometiendo poder. Se dice que esta palabra poder viene de la misma palabra o la misma raíz de dunamis, que es una fuente de luz, de calor, como también de la palabra dinamita, que ahí hay una explosión de energía capaz de atravesar una montaña. O sea, estamos hablando acá que nadie, absolutamente nadie, puede sentirse tan incapaz que no se pueda transformar efectivamente en un gran discípulo del Señor, aún en estos tiempos. Nadie queda exento de esto, nadie. Es una buena noticia. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Maestro de todos nosotros. Él es nuestro gran Maestro discipulador. Y Él está dispuesto a tomarnos a todos, a quien quiera que tenga la disposición de obedecer, de reconocer y de aceptar el llamado. Los 3 puntos que vimos hace un momento atrás. Y de ahora, obviamente, saber que yo, si paso tiempo con Jesús, recibo la autoridad y poder, la dinamita, la fuerza para poder avanzar, también debo estar preparado para ir a repartir el Evangelio a otras personas, dar a conocer a otros el reino de Dios, que éste está cerca, y todos podemos hacerlo. Y aquí viene una instancia sumamente importante que todos nosotros debiéramos hacer. Las personas que hemos tenido un encuentro con Cristo y hemos sido tocados por Él, no nos podemos quedar callados. No podemos quedarnos callados. Debemos ir a otros y contarles las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Eso es una lección clara, básica, pero profunda de discipulado. O sea, se convertiría también en una evidencia tangible de que efectivamente el discipulado está haciendo una experiencia real en esa persona. Correcto. Pastor, hay un tercer aspecto acá digno también de mencionar en relación a cómo se produce este proceso de discipulado, y es el hecho concreto de que Jesús dice que envía a los discípulos a predicar, esto está en Lucas 9:2, el reino de Dios, pero también a sanar a los enfermos. Aquí hay una tarea interesante porque estamos hablando de un ámbito completo, holístico, donde efectivamente la sanidad no solamente es una sanidad del alma y del espíritu, que creemos que es la principal que estamos necesitando, sino que el Señor está pensando en todo nuestro ser. ¿Qué significa eso en términos prácticos para los discípulos de hoy? A veces creemos que los milagros no los vemos y están en nuestras narices. El Señor
cuando otorga salvación, también nos quiere otorgar sanación. Hoy día la gente está enferma del pecado y también enferma de su salud. El Señor cuando envía, y aquí en Lucas capítulo 9, versículo 2, dice, los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, les está diciendo de alguna manera, hagan de este evangelismo algo práctico. Hablen del amor de Dios, pero también solucionen sus problemas. Aquí evidentemente en el contexto de la salud. Salud y salvación, sanación y salvación están muy ligadas en el Nuevo Testamento. Van de la mano. Van de la mano. Sanación y salvación. Si una persona es sana, también tiene la posibilidad de ser salva. Si una persona es salva, tiene toda la posibilidad de ser sana. Como tú lo decías, Juvenal, la parte física de alguna manera puede ser restaurada y puede ser sanada. Y ese es el gran poder que Dios le dio a los discípulos a través de Jesucristo para ejercer ese poder hasta el día de hoy. O sea, nosotros podemos sanar en el nombre de Jesucristo. O sea, el concepto filosófico de antaño, griego, de que el cuerpo es un ente malo y que está atrapando ahí al espíritu, que es lo que realmente importa, desde la perspectiva cristiana indudablemente no es así. O sea, el cuerpo es tan realmente digno de ser considerado y sanado como lo es el espíritu. El Señor quiere el bien de cada uno de nosotros. Él nunca quiere algo malo para nosotros. Y el Señor quiere que tengamos salud y la tengamos en abundancia. Bueno, estamos avanzando en nuestra temática, amigos. Realmente cada vez que vamos ahí procediendo en el avance, nos vamos dando cuenta de que efectivamente Dios tiene grandes verdades que quiere que nosotros podamos ir descubriendo a través de su palabra. Y vamos a dejar planteada una pregunta para el siguiente bloque, porque el Señor Jesucristo ahí en el libro de Lucas 9:3, capítulo 9, verso 3, les indica a sus discípulos que no deben tomar nada para el camino. ¿Qué principio se está expresando aquí y que es importante que nosotros podamos comprender? Bueno, les invitamos para que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una breve pausa y volvemos rápidamente junto a ustedes. Queridos amigos, ya estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo el programa Lecciones de la Biblia. Como ustedes han podido apreciar, estamos ahondando en el tema específico del Evangelio de Lucas y sobre todo en el tema del discipulado. Pero queremos decirles que hay distintas maneras para estudiar la Biblia, hay materiales muy prácticos, didácticos, que nos ayudan a comprenderla mejor. Y uno de ellos es el que tenemos acá en nuestras manos. Se trata de esta guía de estudio fácil que se llama Daniel y sus respectivas profecías. Hay muchas personas hoy día que están inquietas por las cosas que están sucediendo, quieren saber qué efectivamente es lo que ocurre. Y bueno, la Biblia nos presenta, proféticamente hablando, un gran mensaje, particularmente a través de los libros de Daniel y Apocalipsis. Pero aquí tenemos este material disponible para ustedes, para que puedan solicitarlo directamente a la dirección que ustedes van a ver ahí en pantalla, o al correo electrónico, de tal manera que ustedes puedan recibir este material en forma total y completamente gratuita. Así que les invitamos a pedir este material del libro de Daniel. Pastor, usted también tiene este material en sus manos. ¿Qué le ha parecido? Es un material nuevo. Ya está teniendo bastante aceptación, la gente le está gustando mucho, los que han tenido ya la oportunidad de entrar en contacto con él. Me parece que es un material que va a ser una bendición. Es una bendición y yo quiero motivar a las personas que nos están escuchando y viendo a través de la televisión a que puedan adquirir este libro, porque ya es prácticamente un libro, tiene mucho material ahí adentro, muy bien ilustrado, a todo color, y el mensaje que tienen las profecías de Daniel, usted se va a dar cuenta que a medida que lo va estudiando se va a dar cuenta, valga la redundancia, de cómo han implicado incluso estos días. Daniel habla de estos días. Qué interesante. Yo invito a todas las personas a poder adquirir, ¿no es cierto?, la guía de estudio de Biblia fácil acerca de las profecías de Daniel. Bien, continuando entonces con nuestro tema, interesante notar, pastor, que el discipulado tiene un costo, ¿no? Alguien dijo por ahí que todo lo que realmente vale la pena en la vida tiene un costo que hay que pagar. ¿A qué nos estamos refiriendo con este costo?
Bueno, sabemos que si lo miramos en la perspectiva secular, por ejemplo, Sócrates fue discípulo de Platón, Gamaliel también fue discípulo de Saulo en este caso, y otros más fueron devotos seguidores de sus respectivos maestros. Pero muchos de ellos se basaron más que nada en la parte filosófica de lo que exponía el maestro. ¿Cuál es la gran diferencia en seguir a Jesús como discípulo y qué costo requiere o demanda de nosotros? Es interesante como mencionaba Juvenal. Gamaliel fue maestro de Saulo, Sócrates de Platón. El que quiera ser seguidor y discípulo de Jesús no simplemente tiene que escuchar teoría, tiene que llevarlo a la práctica. Hay un versículo que yo quiero que usted pueda buscar en su casa. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesucristo nos está pidiendo a todos los seguidores de Él que nos podamos identificar con Él, que tomemos su cruz y que sigamos la conducción que Él nos está entregando. Sin personas que caminen en las pisadas del Calvario, no hay discipulado. No hay discipulado cristiano, no hay un seguimiento real. El poder comprender la cruz de Cristo, el poder comprender el sacrificio de Cristo y lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, ya pierde todo tipo de expectativa, una simple teoría filosófica. Porque Jesucristo no fue simplemente una teoría filosófica. Jesucristo fue verdad, fue real. Jesucristo murió en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Y todo aquello que Jesús tuvo que vivir, y así como lo experimentamos, Juvenal, hace poco tiempo atrás, cuando celebramos Semana Santa, nos dimos cuenta que la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo, de alguna manera es traspasado a los discípulos hoy en día, para que entendamos que el sufrimiento que Jesús tuvo que realizar, también de alguna manera tenemos que vivirlo nosotros hoy en día, cargando la cruz, negándonos a nosotros mismos, abandonando ciertas cosas. Recordemos que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se negó a su condición de Rey de Reyes y Señor de Señores para venir a morir por nosotros. Ahí hay un primer ejemplo. El maestro tiene que hacerlo primero para que el discípulo lo haga después. Él lo hizo y ahora nos toca hacerlo a nosotros. Nosotros manifestamos también al inicio o al final, mejor dicho, del bloque anterior, una pregunta que creo que calza ahora precisamente con el costo del discipulado. Y esa pregunta está relacionada con el mandato de Jesús hacia sus discípulos cuando les dijo: no toméis nada para el camino. Está hablando acá de exclusividad, está hablando de que no dependamos de nuestras propias fuerzas y energías, de nuestra propia sabiduría, de nuestro propio conocimiento o alcance de la perspectiva humana. Está hablando de una entrega completa y total. Estamos hablando entonces de que ese negarse a sí mismo es asumir plenamente lo que Él nos ofrece para que podamos vivir una vida plena como discípulos. Yo le llamaría dependencia, sin duda alguna, cuando uno deja todo en las manos de Dios, porque el mismo Dios te está pidiendo que lo dejes. Entonces, de alguna forma, Él está diciendo: ya no te confíes en tus propios planes, sino confía en lo que yo quiero para ti. Y de alguna manera le está diciendo a Él a los discípulos: no tomen, no lleven, no planifiquen llevar 2 túnicas. No se preocupen tanto del momento, sino más bien piensen en lo que habrá de ocurrir. Porque los versículos posteriores incluso les menciona el cómo deben actuar incluso. ¿Qué deben hacer cuando alguien los recibe y cuando alguien no les recibe? Jesús da todas las indicaciones porque Él quiere que nos vaya bien. Y como discípulos, sin duda alguna, nos va a ir bien si nosotros seguimos los directrices que Él mismo nos da. Ahora, pastor, esta dependencia se puede apreciar claramente que no es cualquier tipo de dependencia, porque está hablando incluso de morir, de negarse a sí mismo. Eso significa que efectivamente la persona ya deja de confiar en absoluto de sí misma, y ahora comienza esa dependencia a la cual usted hace alusión, que permite de que efectivamente ya va avanzando, no simplemente porque él quiere avanzar, obviamente ya ha aceptado, por supuesto, voluntariamente esta dependencia, sino porque Dios le está conduciendo por un nuevo camino.
Sin duda, esta dependencia tiene que ver con la negación de sí mismo. Tiene que ver con abandonar lo que yo estoy haciendo y avanzar lo que Dios me está pidiendo que haga. Es una nueva vida. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Es una manera que el Señor nos demanda a seguir una dirección tal vez contraria muchas veces a lo que nosotros veníamos haciendo. El abandonarnos, el abandonar nuestro propio yo y dejar de ser egoísta y pensar como Jesús pensaría, como Él lo hizo y como Él quiere que lo hagamos. Si lo miramos desde esta perspectiva, entonces, ¿tiene un costo el discipulado? Tiene un costo grandísimo. Tiene un costo grandísimo para quienes deciden ser discípulos, pero también tiene un resultado exitoso para quienes también lo quieren realizar. Y está garantizado el éxito a través de la autoridad que Cristo nos ofrece. Exactamente. Bueno, es importante ya dejar en claro, amigos, que la experiencia del discipulado tiene razón de ser, tiene sentido, tiene profundidad, cuando experimentamos esta vivencia a la luz de la cruz. Y cuando se levanta la cruz, pastor, como nuestro portaestandarte, permite que efectivamente centremos todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, todos nuestros objetivos en Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Ahora, el hecho de que Él nos invita a que nos neguemos a nosotros mismos, que dependamos de Él, significa que también llevamos esta cruz al hombro desde la perspectiva de que seguramente hay cosas que tenemos que dejar, que nos gustan, que nos agradan, que nos atraen desde el punto de vista humano, pero que no son compatibles realmente con el Evangelio. Yo quiero leer en relación a eso un texto bíblico que se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando Jesucristo llama a un hombre, le pide que vaya y que muera. De alguna manera tiene que morir a la vida que está realizando y que está viviendo. Lo mismo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Él vino y sus padecimientos y su sacrificio en la cruz, de alguna manera fue morir a lo que Él en algún momento quiso. No olvidemos, Juvenal, que Jesús en el Getsemaní incluso intentó pedirle al Padre que pasara esa copa, porque en su humanidad Él no quería morir. Pero el costo del discipulado, el costo claro, era tener que morir y negarse a su deseo humano y ponerse a disposición del deseo divino. Y a través de esa experiencia de paso reflejaba que era verdaderamente el Hijo del Hombre. Sí. Sin duda, sin duda. Y esto, cada vez que nosotros tomamos esa posición de querer seguir a Jesús, Jesús nos invita, pero Jesús nos invita a un 100%. Él no quiere un 99%, un 99,9%, no sirve. Tiene que ser un 100%. Y ese 100% puede sonar duro, puede sonar crítico, como tengo que ir a despedirme de mis seres amados. El que nos está invitando a seguirlo ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. Ese en el tiempo de los discípulos. El que hoy día nos invita a seguirle es aquel que nos está preparando morada en los cielos. O sea, aquí estamos hablando del todo o nada. Todo o nada. No hay proceso término, ni paso intermedio. Tal vez el proceso está en lograr el todo o el nada, pero no hay una vida en proceso. La vida tiene que tomar determinaciones y decisiones en algún momento. Bueno, y de hecho eso se ve confirmado cuando también ahí en Lucas se menciona que el que gana todo el mundo, dice, y pierde su alma, ¿de qué le va a servir? Correcto. Si lo miramos al revés, ¿cierto? En el sentido contrario, ¿qué significaría perder la vida, pero al mismo tiempo salvarla? Aquí hay una especie de contraste o paradoja, pero que permite darnos cuenta, amigos, de que en la medida que nosotros entregamos completamente la vida a Jesucristo, indudablemente estamos perdiendo seguramente opciones desde el punto de vista mundanal o carnal, pero estamos ganando la vida eterna, que es lo que finalmente va a permanecer. El hombre, cuando se logra negar a su propia voluntad, está muriendo, pero está siendo vivificado y naciendo a una nueva oportunidad. Sin duda alguna, el costo del discipulado y lo que tú decías, Juvenal, hace un momento atrás, tiene que ver con negarse, con perder, con abandonar, pero vamos a ganar,
¿Qué vamos a ganar? La vida eterna. Lo temporal tal vez lo podemos perder. Podemos perder nuestra vida aparentemente, pero vamos a ganar eternidad. Y eso es lo que el Señor realmente nos quiere ofrecer. Pastor, nos están quedando los últimos momentos del programa de hoy. Indudablemente el tema ha sido muy importante, yo diría apasionante, tiene que ver con un tema tan vital y práctico a la vez como es el discipulado. Seguramente a los discípulos les costó asumir que el discipulado era una entrega total y completa. De hecho, Judas fracasó en este intento. ¿Qué podemos decirle hoy día a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que de una u otra manera están sintiendo el llamado, que no cabe duda alguna que es del Espíritu Santo, hablándoles al corazón para entregar su vida a Jesucristo, para ser también un discípulo moderno en estos tiempos que no son fáciles? ¿Qué mensaje dejaría usted a todos nuestros amigos telespectadores? Yo quiero decirle a nuestros amigos que al levantar la cruz uno separa el alma del yo y pone al hombre en condición de aprender cómo llevar las cargas de Cristo. Al levantar la cruz yo le estoy diciendo a todos los que me están mirando, yo quiero caminar tomado de la mano de Dios. No podemos seguir a Cristo sin llevar su yugo, tenemos que llevar el yugo que Cristo también llevó. Tenemos que tomar la cruz y llevarla tras Él. Nuestra voluntad tiene que de alguna manera estar de acuerdo con los requerimientos que Dios nos pide, que son los requerimientos divinos. Debemos poner, ¿no es cierto?, a un lado nuestras inclinaciones, abandonar nuestros deseos más queridos y caminar en la huella de Jesús. De alguna manera, Juvenal, y es el mensaje que yo quiero que quede tal vez grabado en los corazones y en las mentes de nuestros oyentes, nuestros telespectadores, el ser discípulo de Cristo hoy en día tal vez toma una relevancia mucho mayor. Estamos hablando que vivimos en una era postmodernista y hasta, incluso algunos ya están llamando la era post-cristiana. O sea, el cristianismo también está quedando de lado. Estamos en un mundo donde cada vez se cree menos, donde todo es relativo, donde las cosas tienen, como tú decías, procesos que son interminables, donde nadie confía en otro y nadie se compromete. Lo que el Señor nos está pidiendo a través de esta lección de guía de la Biblia, nos está invitando al todo o nada, nos está invitando al 100%. No queremos ya más personas, y yo le pido a Dios que me ayude, y le pido que Dios también te ayude a ti y a todos los que nos están mirando y escuchando. Señor, ayúdanos, por favor, a entregarnos un 100%, a hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, y no como mi corazón, que a veces me traiciona, quiere que las haga. Yo necesito hoy día establecer mi conexión completa con Jesús, y eso es lo que yo quiero que tú tomes como lección esta semana, estos días. Deja guiarte por la palabra de Dios, porque ahí es donde el Señor puede manifestarse claramente, donde el Señor puede gobernar nuestras vidas. Comuniquémonos y estemos cerca de Jesús a través de la oración, porque así vamos a pasar tiempo con Él. Y dejémonos guiar para que nos dé la autoridad necesaria para poder ser discípulos modernos en este tiempo, cuando requerimos sanar y salvar a personas que están buscando desesperadamente a Jesús. Bien amigos, lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero queremos darle gracias a Dios en primer lugar y a todos ustedes que han permitido que hayamos podido desarrollar esta temática. Queremos invitarles para seguir profundizando en estas grandes verdades, que podamos ser todos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y también poder continuar la obra que Él inició aquí en la tierra. Queremos dejarles invitados cordialmente para el siguiente programa de Lecciones de la Biblia. Gracias por habernos sintonizado. Será hasta la próxima.